Café Olé Coworking es un nuevo concepto en España de café y coworking, donde no vas a pagar la bebida ni la comida. Tú vas a pagar solo por el tiempo que tú vas a trabajar o estudiar. Y luego, para explicar de manera un poco simple, es una mezcla entre las cafeterías, donde tú tienes muy buen café, muy buen matcha, todo eso, y también un coworking donde tú vas a poder beneficiar de salas de reuniones, espacio a corredor donde tú puedes trabajar, en cada puesto tenemos enchufes, todo eso, y además de la comunidad de Café Olé, que es muy internacional, tenemos gente de Asia, gente de América del Sur, de Francia, de todo el mundo. Y al final es eso un poco Café Olé, es este espíritu de familia que es muy importante a decir. Vale, o sea, más que te lo planteas un poco como una comunidad, ¿no? Sí, eso es. La idea es de construir esta comunidad. Ahora empezamos con Madrid, pero no es mi idea como fundador y con el equipo que tenemos. La idea es de expandir eso en toda España. Y por qué no en el mundo. Y ojalá un día en Bretaña, en mi ciudad de Bretaña, de Francia. Y bueno, ya un día en Saturno también. Sí. En 2021 he dejado mi trabajo de auditor financiero en una empresa en Francia, en París, y con un amigo de KPMG teníamos la idea de abrir un nuevo concepto de guardería en todo oeste de Francia. Pero antes de lanzar un proyecto de emprendimiento, tú debes tener un poco la cabeza afuera y sin nada. Es por eso que he decidido de viajar en América del Sur, sin hablar ninguna palabra de español. Y luego fui a visitar Perú, Bolivia, Argentina, todo eso. Y luego, por amor, decidimos de vivir en Madrid. Pero tenía la oportunidad de estar director financiero de una empresa aquí. Pero siempre en mi mente tenía la idea de abrir un nuevo concepto, emprender todo eso. Y abrir un concepto de guardería cuando tú hablas desde menos de un año español. Es un poco difícil porque si hay problema con los padres, con los niños, todo eso, como, es un poco de... Como riñes. Sí, eso es. y entonces, como me gusta todo este tema del emprendimiento, del mundo de las empresas, he decidido de lanzar Café Olé Coworking, este concepto de café coworking, porque he mirado un poco en internet, había nada de café coworking en Madrid, y me digo en mi cabeza, pero no sé por qué no, porque hay muchos estudiantes de todo el mundo, digital nomads, también grandes empresas, todo eso es muy internacional, Madrid es la capital de España, y por eso decidí de emprender, de crear este concepto. Eso. Abrimos el local desde febrero 2023, entonces abrimos desde más de un año y medio. ¿Y cómo ha ido en cuanto a crecimiento, en cuanto a qué métricas? Sobre el crecimiento, los 5 primeros meses estaban muy difíciles, no hay que... Porque al final de explicar un nuevo concepto donde no pagas la bebida ni la comida, pero tú pagas por el tiempo, la gente se cuesta un montón. Pero luego al final cada día teníamos mucha más gente y al final luego las vacaciones de 2023 de agosto empezamos a firmar mucho más contratos. Y al día de hoy muy feliz. Yo soy más, puede ser un defecto de mi profesión anterior como estaba auditorio financiero, pero soy más de la calidad del servicio. Si tú vas a proponer una muy buena calidad de servicio, la gente va a volver. Porque al día de hoy hay mucha marketing. El marketing es muy importante cuando tienes negocios físicos, eso es muy clave. Pero no debes olvidar la calidad del servicio, la atención cliente. Primero tú llegas, oye Román, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? Todo eso. Esta relación, cercanía entre el barista y el club worker, para mí es muy importante. Y es por eso que ahora, al día de hoy, las tasas de fidelización de los club workers son muy altas en Café Olé, porque tenemos próximamente, relación de cercanía, cercanía entre los club workers y el equipo de Café Olé. Qué bueno. Incluso antes, hablando también con Alexandra, me comentaba que tenéis algunos club workers, o sea, algunos miembros de vuestro club, que vienen prácticamente todos los días, incluso algunos que ya han pasado a ser amigos, y os vais a tomar birras con ellos,
O incluso uno de estos ha ayudado con tema de fontanería. No, eso es. Es por eso somos una familia. Una familia y este tema de cercanía, porque luego, bueno, lo has vivido también, pero luego la pandemia del COVID-19, el mundo ha cambiado. La gente ahora, no sé cómo lo has vivido tú en España, pero en Francia la gente ahora está un poco más individualista, todo este tema de cosas. Y hay que cambiar. Hay que tener una nueva solución, hay que vivir juntos al final. Volver a conectarse. Conectarse, eso es. Y es por eso que la idea de nuestra misión es eso. Qué bueno. Es por eso que hemos decidido de trabajar con L'Oréal, porque la idea, para hablar un poco de cómo te he encontrado, porque la idea es, al final es eso que me gusta del proyecto, porque al final fuiste un día, estaba en Madrid, tú buscabas un café coworking para trabajar y al final empezamos a hablar y un día agregué un post en LinkedIn y te había dicho, no sé, buscamos un sistema para fidelizar, mejorar la experiencia cliente de Café Olé Club Working y me había conectado y al final fue eso. Y es perfecto al final, y es eso al final, el mundo de ahora es eso, conexión y de apoyarnos. Y fue por eso. Y ahora 100% satisfecho, perdón por mi acento español, pero hablo desde 2 años en España. Y eso es, y ahora no, 100% feliz, los coworkers gustan la aplicación y vamos a agregar también nuevos módulos durante este periodo, pero muy bien. Qué bueno. Y una manera de management que quiero proponer en Café Olé, donde es la cercanía y también de dar confianza a la gente. Si tú tienes, para mí, una empresa es como un equipo de fútbol. Somos juntos. Tú, mañana tú vas a integrar al proyecto Café Olé, vas a tener tus defectos, pero también tú vas a tener tus calidades, todo eso. Pero debemos hacer esta mezcla para hacer el mejor cóctel que la gente de café, los club workers de Café Olé pueden ver este resultado al final. Y es eso, esta mezcla de cercanía, de estar un poco amigo con los empleados, pero de tener exigencias muy altas con ellos. Al final es eso que hace la buena mezcla y que hace que las personas que trabajan aquí en Café Olé gustan trabajar en Café Olé. Bueno. Eso es el más importante. Y también somos seres humanos. Hay que tratar bien a los empleados, eso es la verdad. Y es por eso que al día de hoy soy muy feliz de tener a Alessandra en mi equipo, Raquel también que estaba en nuestro equipo. Al final eso te da mucho sentimiento de orgulloso. Eso. Me comentaba Alexandra que ahora mismo estáis un poco como construyendo una serie de bloques o patrones, ¿no? Que luego queréis exportar al resto de locales, que tanto los que estáis ya intentando abrir como los que planeáis abrir en un futuro. Sí, eso es. ¿Cómo, o sea, qué bloques hay y cómo los...? ¿Qué bloques hay? Hay un montón de bloques. Hay recursos humanos, hay finanzas, hay marketing, hay de todo, logística, todo esto. Pero la idea al final es de empezar a crear este bloqueo para ganar tiempo. Porque al final, el más difícil es la primera tienda, el más difícil, porque hay que crear todos los procesos de control interno, todo este tema, pero luego, una vez que tú tienes la receta en un local, copiar, pegar. Y con todo este tipo de... ¿Cómo pensáis crecer? ¿Va a ser en franquicias o es algo que estéis viendo? Al día de hoy, yo pienso que podemos crecer con tiendas propias, vale. Pero luego, depende de inversiones, depende también de cómo va el modelo de negocio, pero puede ser que en el futuro el tema de las franquicias puede ser interesante también por Café Olé, pero son decisiones que al día de hoy no podemos saber, porque al final tenemos solo 1 año y medio, no soy una persona también de España, pero la cosa que yo veo aquí en este país, hay muchas posibilidades, hay muchas oportunidades al final, porque hay sitios como Barcelona, como Málaga, Valencia, Bilbao, hay las Islas Canarias, hay un montón de sitios donde este tipo de negocio podría funcionar. Totalmente. Eso es. De la marca, también vamos a lanzar una línea de ropa,
Vamos a personalizar un poco también la experiencia cliente con tasas personalizadas por cada club worker que tiene paquete. También con la experiencia que hacemos juntos con L'Oréal sobre este tema de digitalización de la experiencia club workers. Y por qué no de llegar en tu ciudad de Barcelona. Luego vemos. Pero la idea en 6 meses, si podemos tener todo este éxito hasta los próximos 6 meses, me gustaría. Sí. Para mí, sobre L'Oréal, la gamificación de decir, oye, fuiste 5 veces en Café, oye, tú vas a tener un regalito, todo este tipo de cosas, de esta experiencia muy personalizada por cada cliente. Va a tener, no sé, Roma, va a tener Marina, va a tener una otra persona, todo eso, pero al final la idea es de tener de L'Oréal, yo espero eso, que cada cliente va a tener un perfil diferente. No va a estar un proceso al final general, que cada club worker va a tener la misma experiencia. Totalmente. Y es eso que yo espero de L'Oréal. Trasladar esa experiencia personalizada que tú das y Sí. que Alexandra y el resto de dependientes dais aquí en Café, Sí. trasladarla, ¿no?, al mundo digital, incluso cuando escaléis a más locales. Sí, eso es. Hay un montón de gente. Para mí, cada gente que quiere proponer cosas en el mercado, que tiene ideas y que se lanzan, eso me impresiona. Porque hay que luchar, hay que emprender, hay que crear cosas. Porque España es un país donde hay muchas oportunidades. Hay que emprender, hay que luchar. Hay que hacer eso y seguimos adelante y eso es. Y si no una persona que me ha gustado mucho es una persona que ha montado una tienda de zapatos para traer en Lyon en los años 70, 80 y luego ha empezado de cero, ha montado un primer negocio, un segundo, tercero. Y ahora está presente en toda Europa, su tienda ha crecido tranquilamente, pero no de hacer un crecimiento, de abrir, no sé, 15 tiendas cada año, todo eso, y se paso a paso, y al final ha demostrado su rentabilidad y que al final los negocios físicos siguen a vivir al final. Y es eso, si tú tienes la relación humana... ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama Wexler. No sé. Ellos están en... Yo he visto tu perfil y la primera vez que hablamos juntos, tú me has inspirado mucho confianza y de encontrar gente de tu edad que quiera emprender aquí, me suena, porque al final es eso que hay que hacer. Hay que mover las cosas, proponer y eso es. A mí, o sea, lo que más, o al menos lo que me gusta de emprender, digamos, es, al final es que estás, la cantidad, ¿no?, la infinidad de potenciales opciones es tan grande, ¿sabes? Y lo chulo para mí es que es lo más cercano a un proceso de invención, ¿no? A lo que sea, pues el Leonardo da Vinci de hoy en día ya no es un inventor en su casa encerrado, hoy en día en un mundo globalizado es un emprendedor, ¿no? No hace falta ni decir nombres. Entonces esto me parece espectacular. Y luego dentro de esto es el impacto que tiene un emprendedor, ¿no? Y si, da igual en realidad el sector donde se meta, da igual si la solución es superflua, pero llega a muchísima gente, es lo mismo que si es una solución muy profunda en un volumen pequeño de personas. Sí, y cualquier persona puede ser emprendedora. Entonces, yo lo que veo es este impacto, a mí me inspira mucho y me hace ver como, por ejemplo, la gente que cambia el mundo es gente que emprende. Y no solo me refiero a nivel de empresa, sino a la gente que tiene ideas y quiere llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues diría que es lo que más me gusta. Si tú miras, por ejemplo, los países que mejor funcionan, hay una correlación alta entre la renta por cápita del país, o incluso el PIB del país, y el número de emprendedores que tiene el país. Entonces, estos países que tienen mentalidad emprendedora, pues me gusta mucho. Y aquí dejamos. Me haces otra pregunta que me pones en apuro. Pues nada, muchísimas gracias, Rubén. Gracias, Romain. Gracias por invitarnos también aquí a tu local. Un placer. Hasta luego. Chao. Adiós, queda bien. Muy bien.